entrando al tema principal, ¿qué entendemos hoy en día y comúnmente sobre el niño interior? Porque quizás muchas personas que no conocen mucho sobre esto, yo me acuerdo la primera vez que escuché un poco sobre eso, dije, niño interior, o sea, yo cuando era niña chica, como que el tiro es como yo de cuerpo niña chica en esta vida y todo, pero ahora sé un poquito más de que es mucho más allá que eso. Entonces, Claro, ¿qué entendemos entonces como por niño interior? sí, nuestro niño interior está muy relacionado con nuestro cuerpo emocional. En nuestra primera infancia ahí se forma y va creciendo nuestro cuerpo emocional. En la medida que nosotros vamos madurando, ese cuerpo crece y somos adultos, pero lo que ocurre es que muchas veces no tenemos una infancia ideal con todo lo que nosotros necesitamos para crecer fuertes. Y es como que mi cuerpo crece, madura, yo soy adulto por fuera, pero por dentro, por mis heridas, porque en ese momento no tuve los recursos, no comprendí lo que pasaba, quedó como congelado en el tiempo. Una parte de mí, un fragmento, quedó en la edad en que yo sufrí alguna situación que no comprendí, que para mí fue un shock o un trauma, y esa parte se quedó ahí en los 5 años pegada. Y yo seguí creciendo, seguía hasta mis 30 y tantos años, pero cada cierto tiempo algo de afuera va a hacer resonar a este niño de 5 años, va a volver a tocar a esta herida, con inseguridades, con miedo, con sentimientos de que me van a traicionar, que me van a abandonar. Y uno automáticamente en ese momento toma una actitud de niño. Es como por fuera, incluso la gente alrededor lo ve como un niño indefenso, un niño con miedo o un niño haciendo una pataleta, pero es un adulto. Ese es nuestro niño interior que en esos momentos como donde revivimos el dolor o conectamos con ese dolor, nos trasladamos a esa edad y es como si el niño se apoderara de nosotros para protegernos en ese momento, pero como niño no tenemos los recursos suficientes para comprender lo que está pasando. Entonces nos volvemos muy emocionales, muy reactivos, muy desde la herida, muy desde el dolor, solo reaccionando sin poder comprender qué nos está pasando realmente, sin hacer esa conexión, porque normalmente no recordamos muchas cosas de nuestra infancia. Y pasamos como, no, ya fue mi infancia, yo ahora ya soy adulto. ¿Qué es eso del niño interior? Muchas personas como que ven y conectan con esto del niño interior y ya, pues sí, eso ya pasó, yo. Pero cuando uno conecta con esas experiencias, revive, se da cuenta que, wow, está ahí la herida, está ese fragmento que quedó ahí congelado, que no pudo madurar, que no comprendió lo que le pasó, es una parte de mí que quedó fragmentada. Y podemos tener varios niños interiores. Podemos tener un niño de 3 años, que quizás sus padres se separaron, un niño de 5 años, que nació un hermano y se vio desplazado, un niño de hasta adolescentes, incluso casi adolescentes, de 11 años, 12 años, que entró al colegio y le costó mucho integrarse, sufrió de bullying, por ejemplo, y se van formando como partes mías, mini yo, internas que están por ahí andando, rondando en mí y me hacen reaccionar y me hacen actuar como un niño cuando en verdad yo soy un adulto. Claro. Y uno podría llegar a como confundirse quizás con alguno ego. Claro, lo que pasa es que el ego nace desde ahí también. Esa personalidad falsa, esa máscara que nosotros creamos, se crea justo a raíz de lo que nosotros vivimos en la infancia. Entonces están muy conectados. El ego que yo tengo es una respuesta, una protección a lo que vivió mi niño interior en la infancia. Entonces es como mi ego y atrás está el niño. El ego está para proteger al niño. Hay unos egos que son muy marcados, que están relacionados con las heridas del niño interior, pero en general todos nuestros egos surgen un poco en esa etapa, ahí es donde vamos formando nuestra personalidad de acuerdo a lo que vivimos, al entorno, a las situaciones, que creamos esta máscara
y nos identificamos con ella y nos desconectamos de nuestra verdadera esencia. Porque cuando surge esta máscara, esta personalidad para protegernos, como que nos disociamos y dejamos de ser nosotros mismos, nos desconectamos. Esa desconexión hace que no sepamos realmente quiénes somos, que creamos que toda la vida hemos sido este ego, pero antes de que se formara esta cáscara, había otra esencia, un verdadero ser que es nuestra verdadera esencia, inocente, espontáneo, que disfrutaba. eh, Poder rescatar eso es muy sanador. Mm, sí, totalmente. Y bueno, estos fragmentos me imagino que trascende un poco más en cuanto a no solo una vida, sino pueden ocurrirse en distintas vidas, ¿cierto? También con distintas personas, distintas almas que también cumpliendo distintos roles. Claro, claro, cuando entramos como al mundo de los registros akáshicos y consideramos vidas pasadas también, podemos conectar con heridas emocionales de niños interiores de otras vidas. Mucho abandono, podemos ver vidas difíciles, que también son parte de nuestro niño interior. A veces se nos muestra como una vida pasada porque resulta más fácil para nosotros asimilar una experiencia así como una historia que ver mis hechos reales. Eh, pero claro, también tenemos niños interiores o heridas de otras vidas que a veces conectamos con eso y nos hace revivir o poder comprender de dónde viene quizás esa emoción que yo tenía de profunda soledad, de abandono, y que a veces no la podemos asociar a esta vida. A veces hay personas que sienten como un profundo sentimiento de abandono, pero dicen yo he tenido a mis padres toda mi vida, a mi familia, y no sé de dónde viene esto. A veces viene de una infancia, pero no de esta vida, de otra vida, que me marcó tanto que quedó aquí en mi cuerpo energético y traigo ese dolor todavía traigo esa tendencia. Sí, como una memoria ahí, como casi que la inconsciencia. Empezamos a soñar, empezamos a tener como un impulso de reacciones que a veces, claro, uno dice, ¿por qué reacciono así? ¿O por qué me llega de esa manera? Como que estoy, o sea, a veces a mí me pasaba cuando chica, o más que chica en realidad, antes de los registros acá, chico, en realidad con los registros acá, chico, me enteré, ahí recién me di cuenta de que yo tenía una actitud de que necesitaba luchar mucho para sentirme aceptada por mi familia. Y mi familia en mi vida actual jamás me hizo pensar de, por ejemplo, que yo tenía que luchar por tener mi cama, por tener mi pieza, por tener la comida, nada, pero yo traía eso conmigo y en los registros me pasó en este viaje de sanación del niño interior que fue guiado contigo. Yo me di cuenta de que venía esto de otra vida y que venía como esta memoria que no lograba yo acceder fácilmente, pero me hacía tener actitudes que me perjudicaron un poco en mi día a día igual, con mi trato con otras personas. Y ahí yo creo que entramos al tema de a qué nivel un niño que quizás que no está sano, o sea, un niño que no ha sido como explorado para poder sanar o para poder entender su forma de comportarse, su herida, ¿en qué aspectos nos puede afectar en nuestro día a día? Yo creo que puede ser en distintos ámbitos, pero ¿cuáles son como quizás los más comunes que tú has visto que Sí, puede Fanny. afectar aquí en niño? Sí, es muy interesante ver las consecuencias porque ahí podemos ver, ah, sí, tengo heridas del niño interior que no sabía. Y, por ejemplo, algo muy importante es en las relaciones. Hay una imagen muy Mm. linda ahí donde muestran como a dos personas, como la cáscara, así como unas esculturas grandes, y dentro de esas esculturas hay como dos niños. Y es porque la relación de pareja, o en las relaciones en general, pero sobre todo en la de pareja,
se abren muchas de esas heridas. A través de la relación de pareja se abren todas las carencias afectivas que uno tiene. Y al principio quizás es todo bonito, todo amor, todo pasión, pero a medida que va pasando el tiempo y nos vamos encontrando con el amor real, empiezan a surgir todas estas heridas, carencias, expectativas diferentes y empieza a tomar forma todo esto del niño interior. Porque uno se siente insatisfecho y las expectativas, lo que uno entrega no concuerda con lo que a mí me hace feliz. Y claro, es porque si no tuve ciertos nutrientes en mi infancia, no los voy a encontrar tampoco después. Tengo que yo nutrirme con eso que me falta. Y eso está relacionado con nuestro cuerpo emocional. Para que nosotros podamos madurar en esa parte, necesitamos el afecto de nuestros padres, sentir el contacto, el cariño. Y si no lo tuvimos, si nuestros padres fueron muy fríos, yo voy a pedir eso en la relación de pareja. Entonces voy a necesitar una pareja, un pololo que sea muy afectuoso, muy cariñoso. Y si no es así, voy a sentir que no me quiere. Y ahí estoy desde la carencia, estoy desde la herida del niño interior. Otra cosa que necesitamos es la pertenencia, sentir que somos parte de algo, sentirnos aceptados. Y cuando no tenemos eso, hay rechazo, hay sensación de que no pertenezco, me siento raro en los grupos. Y a veces para complementar eso, busco a alguien que sea lo contrario, alguien que sea muy, que llegue mucho a las personas y que sea aceptado por todos, entonces ahí yo me acoplo a esa persona y todos me aceptan. Busco a alguien que llame la atención, que abra los espacios, cosa de que yo no tenga que atravesar eso de yo entrar y yo exponerme al rechazo. O al revés, elijo a alguien que me rechace, que me diga todo lo malo que yo tengo, que me humille. Y claro, esa pareja que estoy eligiendo en ese momento me está mostrando lo que a mí me falta por nutrirme y me lo tengo que entregar yo. Ya una vez que uno se da cuenta, o me faltó quizás afecto, tengo que aprender a ser afectuosa conmigo misma, más cariñosa. Porque si no lo tuve, no me van a hacer de forma natural, pero sí lo voy a buscar afuera como desde la carencia, como alguien que tiene sed y que necesita de esto y va a cambiar la percepción de la relación, de qué tan pleno estoy o no, va a cambiar la forma en la que yo veo la realidad, porque la estoy viendo, ahí me traslado al niño, lo veo desde el niño que no me da lo que yo quiero, lo que me falta, muy desde la víctima también, porque los niños son indefensos, necesitan que los padres les entreguen todo eso. Pero de repente no eres niño, eres adulto y si no te dan afecto, tú puedes entregártelo. Entonces, tomar como Sí. conciencia de eso, hacer switch, hacer el cambio en cada una de esas cositas, es un gran trabajo. Y lo podemos ver también en la relación con nuestra familia, en los amigos, en las relaciones por lo general, vemos mucho esto. También en el trabajo, cómo nos relacionamos, porque una parte también que nos nutren nuestros padres en la infancia es la estructura, en que nos den disciplina, límites. Eso significa que están poniendo atención en mí, que me están cuidando. En cambio, si te dejan ser así y, y no te ponen límites de estructura, después cuando grande yo no tengo estructura interna, no tengo autoridad para poder crecer y avanzar. Y van a ser esas personas que quizás inician muchos proyectos, pero no los terminan. Cuando vienen los problemas los dejan ahí y no tienen la capacidad, la resiliencia de seguir, de avanzar, de, no tienen esa base sólida, porque no la tuvieron los padres o porque no estaban presentes o porque no les ponían reglas. eh, Creo como esta base endeble que genera poca confianza en uno.
Para un niño que le den toda la libertad es como que te pongan en una pradera gigante y es como, es mucho para mí que no sé por dónde empezar. O me paralizo y no me muevo para ningún lado, o me pongo a recorrer por todos lados con desorden y no hago nada en el fondo. Entonces también esa falta de estructura la podemos ver en el trabajo, en qué tan exitosos somos, si logramos metas concretas o no, porque eso va a depender mi propia autoridad. Para lograr cosas a veces necesitamos hacer cosas que no queremos hacer y tiene que haber una parte mía, una parte masculina que me diga, levántate, hácelo, aunque uno esté cansado y ya no quiera más, esa parte masculina en armonía te va a dar dirección y te va a llevar hacia tus metas. Pero si no está, porque nadie te lo dijo, tú tienes que automotivarte y construir esa voz para ti. ¿Palo? ¿Y esa parte masculina te refiere a la energía femenina y masculina dentro de nosotros? ¿O Claro, claro, sí. La energía femenina y masculina la asociamos y la tomamos de nuestros padres. Eh, a veces puede venir esa energía masculina de la mamá, porque a veces la mamá les toca cumplir doble rol, pero va a venir un referente masculino que me va a dar dirección, que me va a dar estructura, que me va a poner reglas, límites claros, y es importante eso. sí, Parte del amor es ponerte límites, tener un grado de autoridad, pero sano. Lo que pasa es que tendemos a veces a ver la autoridad desde lo negativo, desde el abuso de poder. Pero un poder bien utilizado saca lo mejor de ti y te claro, al logra final un enfocar. equilibrio, Claro, claro, sí. sí. Ahí no, nos fuimos un poquito para otro lado, pero No, está muy está bien. asociado. Sí. Yo creo que se pueden hablar tantas cosas del niño interior. Es que es impresionante. De hecho, rescato una de las cosas que estabas comentando, de que uno igual sigue un patrón. Justamente a veces uno dice, yo no quiero esto en mi vida, pero al final uno lo termina buscando. Entonces, al final, ahí se habla un poco, o yo hago ahí un poco la referencia a esto de la ley del espejo, que uno termina como siempre las personas con las que uno se encuentra nos reflejan algo en nuestro interior. Y siempre hay matices, no es necesariamente que sea como justo lo que me está, justo como la forma de ser esa persona no significa que sea como algo, una carencia mía, puede ser, pero también puede ser un date cuenta de algo simplemente. Como que el reflejo, yo siento que hay un abanico muy amplio de exploración, pero siempre estamos frente a un reflejo, siempre estamos como las personas nos reflejan, cumplen su rol y nosotros también cumplimos nuestro rol para ellos, de alguna manera, de alguna forma. Entonces al final es súper importante darte cuenta de eso también, de como qué es lo que te están reflejando, o sea, entrenar quizá un poco esa capacidad de empezar como a observar, pero no como, no solo con los ojos, es una cosa así, sino como acompañado de la intuición, acompañado un poco también al no solo mirar, sino, o sea, no solo ver, sino mirar y observar bien el panorama, porque hay muchas cosas que son detalles muy pequeños, pero que están dando vuelta en este reflejo de nuestro escenario. Y ahí también quiero aprovechar de decir dos cosas. Uno, que justo alguien aquí hizo una pregunta, y quiero traerlo antes de hacerte la pregunta. Mónica dice, buenas noches, ¿cómo puedo hacer para una terapia? Gracias. Yo creo que ahí la terapia sería con Paloma, así que yo lo que te recomendaría es seguirla, pero no sé qué cosa tú puedes decir para esta persona que está consultando sobre una terapia contigo. Claro, yo trabajo principalmente con los registros acásticos y con los registros acásticos podemos ver qué heridas tiene, en qué le afecta el niño interior en su vida actual, obtener información como muy precisa.
para poder hacer lo que dice Macarena de observarse, pero si uno tiene esos tips, es como que lo observas y te das cuenta de inmediato en qué aspectos te está afectando. Y junto con eso también hago una meditación para conectar con el niño interior. Porque no es solo que te diga la información, sino que también es como esa integración, ese abrazo interno que es muy, muy Vivenciar, potente. Claro, sí. sí. Entonces, con los registros entregamos la información, pero también hacemos como una terapia de conectar y sanar al niño interior. Sí, y de hecho es muy linda esa sanación, preciosa. A mí me encanta, sí. Lo recomiendo si lo quieren experimentar. Bueno, y aprovecho ahora de hacerte una pregunta que me quedo dando vuelta. De hecho, una de las cosas que me estaba compartiendo en mi historia como la previa de este live, de este encuentro, em, sobre las 7 vivencias o 7 etapas que decía John Bradshaw sobre cómo entrar y sanar como las heridas o este niño interior. No sé si nos puedes contar quizá un poco sobre eso, sobre lo que más o menos se refiere a esta persona de cómo poder llegar a sanar a este niño. Claro, es hacer un camino de poder conectarte con tu niño interior. Primero es desde la confianza, un poco lo que hacemos en la meditación, como conectarte con tu niño interior, que está muy solo. Es como que siente que lo dejaron ahí abandonado y que ninguno entra en contacto con él. Entonces se quedó como en el shock, congelado, abandonado y desde ahí cuesta confiar. Entonces, el primer paso es como acercarse a él que está solo y ganarse la confianza de tu niño interior. Que no es que sea algo difícil, sino que nunca hemos intentado acercarnos ni hacer ese encuentro. Entonces, es como primero ganarme la confianza, mostrarle que estoy aquí para el niño, para darle lo que necesite, para darle el apoyo que comprenda que ahora estoy yo para brindarle el apoyo y que no está solo. El segundo paso es aceptar la situación que le tocó vivir. Hay situaciones muy difíciles de la infancia, eh, abusos, violencias, cosas muy fuertes, pero desde el rechazo se va a somatizar en nuestro cuerpo como enfermedades. Mucho de, por ejemplo, enfermedades psicosomáticas, psoriasis, eh, alergias, también fibromialgia. Son enfermedades que tienen un componente emocional muy fuerte. Y a veces eso que están sosteniendo y que está generando la enfermedad es una situación que viví en la infancia que no puedo aceptar todavía. Si yo acepto, puedo empezar a soltar toda esa energía que está ahí contenida. Porque el niño en ese momento no tiene la capacidad para asumir o comprender lo que le está pasando y como que le encapsulan, ¿no? Lo deja así como un trauma bloqueado. No lo puede aceptar, no lo puede comprender. Pero yo como adulto, de repente veo una imagen y, oh, esto de verdad pasó, lo acepto. Lo acepto sin juicio, sin viéndolo tal cual es, sin querer arreglarlo, adornarlo, sino que ya, esto pasó. Y cuando nos damos cuenta de lo que pasó, viene un balde de agua fría, viene un shock, donde uno se queda, como que vuelve, como que te permites vivir esa emoción que el niño no pudo vivir. El niño se quedó como ahí encapsulado. Pero yo lo puedo empezar a tomar el shock y desde ahí puede venir una catarsis, soltar mucho dolor, porque cuando conectan con esas experiencias, con ese dolor, se vive muy fuerte, de forma muy intensa. Pero ahí empieza la sanación. Hay muchos que tienen como miedo de conectar con el niño interior porque saben que vivieron situaciones difíciles y dicen, no, sí, no quiero nada con el niño interior porque mi infancia fue muy difícil. Pero si lo dejo ahí, va a seguir ahí
Y no es que eso haya pasado, porque si no lo trabajé, me va a estar afectando en la relación de pareja y todas las formas que hemos dicho. Entonces, conectar con ese choque es muy importante porque liberas todo el dolor, todas esas emociones y permites que salga la ira. La ira, yo ya lo he dicho en otros lives, es una energía muy importante porque nos permite movilizarnos, nos da fuerza, nos permite salir de la situación de víctima, nos hace defendernos y decir, yo no me voy a quedar en esto. Entonces, que salga la ira es muy positivo. Cuando no nos permitimos liberar la ira, se queda en nuestro cuerpo y genera problemas en nuestro hígado, en nuestra vesícula, en nuestro estómago, pura ira contenida. En nuestra piel también a veces vemos, somatizamos la ira. Entonces, poder enojarse, indignarse por lo que pasó, que a veces como niños y sobre todo en situaciones de abuso, donde hay sentimientos muy complejos involucrados, no nos permitimos enojarnos y a veces desde esa indignación, desde ese enojo, puedo tomar acción y la acción que yo necesito para salir adelante de esa situación, que puede ser enfrentar algo, enfrentar una situación, salir de un lugar, hablar algo que yo tenga que hablar, o simplemente es un trabajo interno de ya no estar más en el dolor, en la enfermedad, en el estancamiento, dejar de reprocharme, pero te impulsa a salir. Entonces, el paso de la ira es muy importante. Estas son las mismas etapas que uno vive en cualquier duelo, pero que el niño interior no las vivió porque se quedó congelado. Y después de la ira viene la tristeza, donde la tristeza es muy buena porque nos permite abrir el corazón. Sale ese hielo, ese orgullo, y permite que las lágrimas vayan limpiando todas esas emociones. Eh, Reconocer si nos sentimos víctimas en ese momento, porque sí fuimos víctimas. Como niños no teníamos nada que hacer frente a lo que sea que ocurrió. Y está bien sentirse víctima, sentir frustración, sentir pena. Eh, y desde ahí es donde puedo revertir la situación, aceptando que lo que ocurrió, eh, comprendiendo también que a veces no son situaciones puntuales las que ocurrieron, a veces son carencias afectivas, a veces el trauma que vivió el niño es que lo dejaron solo, los padres estaban muy en lo suyo o estaban más pendientes de sus otros hermanos, entonces a veces vivió como un abandono. Y eso también es muy fuerte y también va a generar ira, también va a generar mucha pena, eh, desde las necesidades básicas que necesitaba y que no las tuvo, también podemos tener todas estas emociones. Y después viene el remordimiento, el pensar qué pasó, pude haber hecho algo, meditar en todo lo que ocurrió. Y muchas veces aquí es donde surge la culpa. Pero los niños es muy importante recalcar que como pequeños no pueden tener ningún grado de culpa porque eran inocentes, no tienen ninguna responsabilidad frente a lo que ocurrió. Toda la responsabilidad es de los adultos que estaban a cargo de ellos. Pero hay muchas situaciones en que el niño se siente muy culpable. Y sobre todo en temas de abuso, lo que más los bloquea y estanca es la culpa, porque sienten que ellos lo permitieron y no toman conciencia de que eran muy pequeños, vulnerables, y frente a eso no, no tenían las herramientas, no tenían cómo defenderse ni cómo comprender lo que estaban viviendo. Y después es conectar con el sentimiento de la soledad. Eh, Frente a todas estas heridas, dolores, situaciones difíciles, el niño las vive muy solo y se siente una soledad profunda, que es parte de la herida y que hay que sanar y que hay que
hacer que esa soledad empiece a abrirse a otras cosas, a otras personas. Poder empezar a llenar ese vacío que viene de la infancia. Poder avanzar hacia una vida más plena, viviendo todo este ciclo. Pueden ser más de una situación, pueden ser varios traumas que tenga este niño, entonces a veces son como capas, llegamos a una y después hay que ir un poco más profundo, Sí. eh, pero siguiendo como este ciclo, liberando las emociones, aceptando, integrando y pudiendo cerrar ese ciclo que quedó ahí inconcluso. Súper. De hecho, contando quizá un poco mi experiencia, eh, a mí me pasó cuando yo viajé al niño interior, noté que él tenía la herida del abandono, pero se acompañaba con la culpa. Entonces, efectivamente, como tú dices, es como entrar capa por capa, porque hay una capa que quizás, por ejemplo, la capa de la culpa, no permite llegar a lo de adentro. Entonces, en vez de tratar de sanar todo de una, es mejor ir uno por uno para ir de alguna manera haciendo que esta capa se vuelva a caer más traslúcida, más delgada y así poder llegar al centro donde está el niño que está totalmente herido, solo, y de hecho es una experiencia bastante fuerte. Yo creo que para todos es muy fuerte cuando uno va a sanar a nuestros niños interiores porque es una herida demasiado profunda la que uno va a encontrar ahí. Entonces Sí. entiendo en algunos casos de que es como tratar de que no quiero ir al niño interior y todo, pero al final yo siento que no hay nada mejor que poder sanarlo, porque después uno siente que se libera de algo y como tú dices, integras y contienes a este niño y que ya uno ya lo empieza a entender más. Uno ya empieza a entender tu comportamiento, empieza a cesar todo, empieza como a calmarse todo, a armonizarse todo. Entonces al final es como que el poder verlo, el poder sentirlo, el poder enfrentarlo de alguna manera, enfrentarlo así como de llegar a él o a ella, porque en realidad el niño no es que tenga sexo, es como puede ser niño, niña. Por ejemplo, en mi caso, yo era un niño. El niño interior que yo fui a sanar era un niño, era un niñito chico. Entonces, en el fondo, uno termina una sensación de amor, de contención, de sanación, que no basta con solo saber, pero sí el saber te quita un peso bastante grande. El poder solamente ya entender de lo que está pasando ahí dentro tuyo, para después ya empezar a tomar la acción de la sanación. Yo creo que es algo súper potente, remueve muchas cosas, pero nos liberamos de muchas cosas también. Entonces, como yo creo que es bien sanador y efectivamente, o sea, yo no creo que haya solo un niño interior como herido. Yo igual siento que son varios y que hay que ir poco a poco. No hay urgencia ni nada. Cuando uno lo sienta, yo siento que cuando uno sienta que quiere sanar eso, quiere ir a visitar a este niño, es el momento perfecto. Perfecto para ti y para ese niño, de hecho. Sí, y van a haber etapas donde va surgiendo más el niño interior. Por ejemplo, a mí en la maternidad es como que se abrieron todas las heridas del niño interior. Y lo ves mucho con los niños, con tus hijos. Ahí viene otro espejo muy potente, y que te remueve todas las heridas del niño interior. Entonces, si uno piensa que ya había trabajado antes, que eran como temas más o menos trabajados, pero no, siguen ahí. Y ahí es solo contenerse. Ya tienes las herramientas, ya es esta herida, entonces ya
sé lo que tengo que acoger, lo que tengo que integrar, lo que tengo que trabajar, lo que me falta un poquito, porque desde la maternidad estás viéndote ahí mismo, lo estás Sí, viviendo y estás muchas veces repitiendo lo mismo que viviste tú y de repente te das cuenta y dices, no, pues, no hay que hacerlo así, hay que cambiar. Entonces, poder tener todo este conocimiento también ayuda a ser padres más conscientes también, porque eh, sí. sabemos la importancia de los primeros años de vida, se forma toda la personalidad, la estructura a nivel cerebral, estamos haciendo ahí caminos que nos van a hacer actuar de forma automática y algunas formas automáticas que tenemos son de defensa, son de ataque, que generan estrés, frente a otras Mm. personas que tuvieron una infancia más amorosa, más contenida, que no van a tener tanto estrés y tanta ansiedad en su día a día. Entonces, qué mejor regalo que darles tranquilidad. Sí, y también darse cuenta que a veces uno está siguiendo patrones y patrones que también culturalmente quizá servían en cierta época más que ahora, o, o a veces son cosas que ocurren en otras circunstancias nomás. Entonces, darse cuenta de que no son quizás las mismas circunstancias donde uno está, entonces no es necesario mantenerlas, Claro. sino es necesario quizás adaptarte a otras. Y de hecho ahí me viene una pregunta que yo creo que para todos los padres aquí presentes les puede ser, por ejemplo, el sanar el niño interior, ¿tú qué dirías, por ejemplo, para esos padres que tienen la duda de, me gustaría sanar mi niño interior yo siendo adulto, ¿cierto? Pero uno podrá también llevar a una terapia o ayudar al niño interior de mi hijo. ¿En qué edad se podría hacer eso? ¿O en qué edad se recomienda el poder sanar el niño interior? Hacer ese viaje también. Claro, o sea, con nuestros hijos lo que podemos hacer es hacer una lectura, preguntar por nuestros hijos y desde ahí ver cómo ellos están viviendo toda la experiencia. Que si le estamos inculcando algún patrón, pero es más desde mirarme a mí como papá. El niño está viviendo toda la experiencia y normalmente hacemos lecturas o terapias ya cuando ya está todo hecho y ya pasó todo. Cuando empezamos a encontrar con las consecuencias de que no nos está funcionando. Pero como padres podemos leernos a nosotros y sanas a ti, te das cuenta y vas a cambiar el patrón y la forma de relacionarte con tu hijo y le va a ayudar. Pero si preguntas específicamente por tu hijo, te van a dar pautas más concretas. Te van a decir, mira, con este hijo estás trabajando cierta situación, tuviste una vida pasada donde quizás fueron pareja a veces, o donde fueron hermanos y había competencia, rivalidad, y esa misma tendencia se va a repetir ahora porque cada hijo es diferente, la relación con cada uno genera emociones y formas de relacionarse muy distintas. Y es porque tienen su historia detrás, tienen antecedentes también de vidas pasadas y en parte también ahí estamos trabajando patrones que vienen de otras vidas también. Entonces cada hijo es muy particular y cada uno nos pueden dar los patrones, las vidas que tuvimos con cada uno, cómo poder llegar a este niño de mejor forma, qué necesita este niño de mí, qué necesita el otro, para uno poder como administrar y entregarle lo mejor a todos los que tenga, o a uno, no sé, pero como es más desde uno como padre que uno pregunta. Al niño es como padres preocuparse de que puedan vivir esa infancia lo mejor posible y que puedan explorar y jugar. Esa es- Ese es el rol de todos nosotros en nuestra infancia, jugar, explorar Sí. y que podamos aprender a divertirnos, a ser espontáneos. Si no lo aprendimos ahí en esa etapa, no lo construimos ahí, como adultos va a ser muy difícil, vamos a ser adultos muy desde el deber.
Mm, sí. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, yo también creo que esta información es más bien como para nosotros, para poder como, como nosotros padres, poder después como estar más atento a todo lo que puede estar como expuesto en nuestros hijos y poder como de alguna manera brindarle lo mejor que podamos con la información que podamos obtener, para Claro. poder ayudarlos y también ayudarnos a nosotros mismos también como este rol, porque conozco muchos padres que no sé por qué pasa que, no sé si han escuchado esto, incluso estos dichos, es como, yo creo que hay más de uno, yo creo, a nadie nos enseñan a ser padres, Claro. no somos perfectos, no sé qué, y eso a mí igual me habla de que quizás hasta cierto punto sienten que no son, no fueron suficientes o no están satisfechos de alguna manera por distintas razones. Entonces, también de alguna manera sacarse ese peso, que creo que hay un peso bien grande, que efectivamente a nadie te enseña a ser padre, porque yo siento que cada uno como persona es distinto como padre. Y también creo que a través de la historia, en la época, el entorno va cambiando todo el tiempo. Entonces, mm, yo te diría como déjate fluir de alguna manera y disfruta toda esa etapa, porque esa etapa sí te va a pasar así. Después vaya a decir, oh, yo quería estar más aprovechando a mis hijos. Entonces, la etapa no, el problema de la etapa es que es muy difícil que, como tú también dices que cuando uno crece, y si no fuiste muy lúdico o no aprovechaste muy bien la infancia, se te hace más difícil conectar con ella, Sí. porque no hay como un recuerdo tan latente sobre eso. Em, Sí, pues desde y ahí aquí, te va a costar jugar con tus niños, por ejemplo. A los padres que sí, no saben cómo jugar y no sé, pues a veces está el niño y está en el celular, a mí también me pasa, a veces estoy ahí en el celular y a veces cuesta jugar, cuesta como ponerse en eso, ya hagamos cualquier cosa. Y ahí se ve, pues, ahí se ve como un poco eso que comentas. hice, exacto. Sí, de hecho también yo me daba cuenta observando quizás un poco a mis padres, de que igual por la época es que les tocó ser niños fue bastante dura igual para ellos. O sea, en esa época donde te pegaban con la regla en el Uy, colegio, sí, donde sí, he se mejorado. enfrentaban a cosas que, claro, han mejorado por suerte. Entonces, en el fondo, como que igual, una época muy dura también, como con este concepto de autoridad tan marcada, tan como autoritaria, así como potente, fuerte, pero limitante a la misma vez. O sea, como que en el fondo pasa un poco que no, es como difícil poder decirte, aquí no hay culpables, ¿cachai? Porque en el fondo es muy difícil decir que ellos tengan algún tipo de culpa o algo así porque ellos vivieron una época bien dura. O sea, Claro, si cada uno tiene su historia, nosotros también tenemos nuestra historia. Y nuestra historia va a ser distinta a la de nuestros hijos. Y nosotros también tenemos la oportunidad de hacerla distinta también, con las enseñanzas, con las cosas que también queremos, como cosas que hemos aprendido en el día a día, eh, o con, un poco con esta quizás como suerte de esperanza quizás, de no repetir los patrones. Pero para eso yo creo que es súper importante el tener información sobre eso, darte cuenta, claro. observar, observar. Claro, el querer aprovechar también esta etapa para uno crecer, para uno hacerlo más consciente. Eh, Eso te orienta, te guía y te motiva, porque Sí, puede ser muy, muy duro, muy difícil sin conciencia. Si lo hago mm, desde el automático, voy a repetir patrones, eh, formas de hacerlo que a mí también me hicieron daño quizás. Pero si pongo mi conciencia, también puede ser doloroso porque se ven muchas cosas, heridas de la infancia, entonces a veces es mejor evadir y no estar presente. Estamos, pero estamos con nuestra mente en otro lado o nos enfocamos solo en el trabajo, porque a veces duele estar
desde todas esas heridas, dolor, caos. Pero mientras más pongo mi presencia, mi conciencia, va disminuyendo la intensidad y voy pudiendo disfrutar más. Eh, pero claro, a veces se hace muy fuerte, muy intenso y tendemos a evadir, o a evadir en el celular, o a evadir en el aseo, en la casa, en la cocina, en el trabajo, y, y, y no estar presente. Eso me pasaba mucho a mí Sí, al principio, me costaba estar presente, porque tengo esa tendencia de como me voy rápido con los registros, me desconecto y me voy. Entonces me pasaba lo mismo con mi hija, pero mi hija me hacía pataleta, mamá, mamá, hasta que me hacía volver, pero es algo que observé también, y que fue como, me hizo darme cuenta de ese mecanismo que activaba yo frente al estrés, a lo difícil que se me podía hacer en algún momento. Pero verlo te permite soltarlo y liberar esa carga, esa presión que uno tiene de hacerlo tan perfecto o de lo que te piden los demás, sino que lo principal es, es estar, presencia. sí. No, no está la receta perfecta, No, para nada. porque lo perfecto va a ser cuando tú te enfrentes con amor, yo creo. Cuando te muevas con amor, cuando quieras sintonizar con esa energía, que esté bien o que esté mal, yo creo que siempre va a estar bien si está hecho, nace desde un amor. Claro, claro, eso es lo principal, que sea desde el amor y no desde el deber. Exacto, sí. Y acá quería aprovechar de pasar a un tema. ¿Qué opinas tú sobre, porque yo creo que igual has escuchado, yo creo que muchas personas igual han escuchado un poco esto de la importancia de volver a ser niños, a conectar con nuestra infancia, con esa pureza, con esa forma de ver la vida e interactuar con otras personas desde una niñez? ¿Qué opinas sobre eso? Como, ¿qué nos puedes Es, contar sobre? y para mí es fundamental reconectar y sacar esa chispa, es tu esencia en el fondo. Si no has conectado con eso, no te conoces y es como una llamita que no se encendió. Y desde ahí no hay disfrute, no puedes conectar con la magia, con la vida, es como todo más plano. Nuestro niño interior está muy conectado con nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo emocional eh, nos da la capacidad de sentir y eso es lo que nos hace únicos como humanos, como especie, es todo lo que podemos vivir, el amor. Desde otros planos también admira mucho el poder ser humano y tener esta experiencia con lo bueno y lo malo. Y el cuerpo Claro, emocional te permite, así como vivir un dolor muy profundo, muy intenso, vivir cosas sutiles muy lindas. La conexión que uno percibe con los registros o un amor muy divino, no puedes si no conectas con tu niño interior o no lo tomas, no lo maduras, no lo sanas, porque está muy conectado a nuestro cuerpo emocional y el cuerpo emocional es el que se expande, el que siente, el que conecta con las sutilezas y con la plenitud, con sensaciones muy con la lindas, felicidad. claro. O sea, de hecho, uno viviendo desde los ojos de un niño chico, yo haciendo como, yo por ejemplo no tengo mucha memoria de cuando era niña, de hecho tengo como un borrón, pero de repente con algunos viajes que he hecho un poco ahí ya, yendo hacia adentro, escarbando un poco ahí de llegando a estas capas, es increíble la capacidad que tienen los niños, también observando a otros niños, de que, por ejemplo, van a un lado y activan la felicidad de una manera, la fantasía, como Sí. todo así como no sé, no sé, un borrador, una cosa así. Lo mismo Como, cuando ellos wow. ven
claro, una nave espacial, lo ven así como lo más entretenido del mundo, y no, después no quieren soltarlo porque se entretienen tanto. Y tú dices, pero eso es un borrador, pero bueno, para ellos es algo más que eso. En el fondo, llevamos la vida a eso, a que cosas simples, cosas cotidianas, no hagan hacer sentir como para ellos quizás un borrador puede ser la entretención de por semanas, meses, Sí, de una muy especial. perdemos esa capacidad de asombro. Es como que ya, eso es Sin claro, tanto con el intelecto, como de buscarle la razón a todo. ¿Por qué tiene que tener toda la razón? O sea, esta goma, ¿por qué no podría ser una nave espacial? claro, claro, Perfecto, eso si yo nos la limita lanzo, mucho. que se pueda- Sí, pues eso nos coarta mucho. Cuando somos niños no tenemos límites. Los límites los van creando ahí nuestra educación, el sistema, pero para un niño al principio no hay límites. Exacto, no hay tanta dualidad, Claro, no hay tanto está aceptan, bien, está mal. claro, aceptan las cosas como son y su cuerpo, partiendo por ahí, es como el niño no tiene complejos de forma natural, se acepta, no se encuentra gordo, ni flaco, ni alto, ni chico. Eso parte después con las críticas y con los comentarios de otros. Pero desde su Exacto, naturaleza es como aceptación total. sí. Y es mucho más entretenido vivir así igual. Sí, más Debe ser liviano. genial. Así que a conectar con tu niño interior. Sí. Oye, Palo, y por ejemplo, me imagino que igual tú saber tener esta información ya hace mucho tiempo, em, y el poder haber ido sanando este niño interior tuyo, o estos niños interiores, no sé en qué niño vas, pero en este niño interior, em, ¿cómo ha impactado tu vida con esta información, con esta conciencia de, claro, de volvernos más conscientes de este niño de sanación, de algo muy interno, muy personal, algo muy, muy poderoso igual? Sí, o sea, te empodera, es como que te despierta, te empodera, eh, vuelves a conectar con la alegría, que es súper importante. Cuando estás desde la herida, no logras como reírte a carcajadas o con ese nivel de alegría, como que llegas hasta ahí nomás, hasta cierto límite. Y también muy limitado. O sea, cuando lo sanas, te conectas, te das permiso para ser tú mismo y para decir, ¿por qué no? Si quiero esto, ¿por qué no? Sales recuperas tu autoestima, porque muchas heridas del niño interior también vienen de las experiencias que vivimos en nuestro entorno y a veces son creencias que seguimos teniendo de forma consciente o inconsciente. Cuando de repente te das cuenta te dices, tú, pues eso no tiene por qué ser así, también te empiezas a ver de otra forma, te empiezas a conocer, a ver quién realmente eres y todo lo que eres capaz de hacer. O sea, si yo no hubiera conectado con mi niño interior, seguiría como amurrado, frustrada, en la víctima. Sanándolo, sales desde ahí y haces tu camino libremente, ya sin cumplir las expectativas de los demás, más libre, permitiéndote el disfrute, permitiéndote ya ver qué es lo que siento acá, qué quiero yo para mí. Y ahí te lo vas permitiendo poco a poco. Eh, te, te, te hace madurar también, porque si estamos desde la víctima, nos estamos viendo a nosotros mismos muy pequeñitos todavía.
como con ese problema gigante que yo no soy capaz de resolverlo, de salir de ahí. Y no es así. Cuando también sales como del dolor, de la victimización, te empoderas y dices, ya, ahora llega el adulto y me hago cargo y dirijo mi vida hacia donde yo quiero. Me saco del dolor, porque muchas veces si no lo sanamos, el niño interior nos puede llevar al dolor muy profundo, nos lleva a la depresión o te lleva a la ansiedad porque está constantemente inquieto, sintiéndose inseguro. Mucho de la ansiedad viene de niños que estuvieron muy solos, porque imagínate un niño que no tiene las herramientas, que tiene que enfrentarse al mundo y si no están los papás mirándolo, tirita, o sea, Claro, tiene que estar él pendiente de todo y resolverlo todo y es una presión muy, muy grande, entonces te vas sacando todo eso y vas permitiendo que florezca tu verdadera esencia, vas conectando con emociones distintas, te vas sintiendo cómodo con ser quien eres, te sientes contento, como que empieza a surgir como una especie de enamoramiento contigo mismo, que empiezas a decir, oh, qué rico ser como soy, y empiezas a encontrar todo lo positivo que antes quizás no veías, porque quizás te lo decían, pero ponías más atención en lo negativo, o no te lo creías, o te decían algo así, no. Entonces, como que empiezas como a encantarte contigo y a estar a gusto, estar en paz, paz. sí. Qué potente. O sea, de hecho, me hiciste recordar, yo, bueno, como yo generalmente he tenido como borrón de mi infancia, o sea, desde los 6 años para adelante tenía como conciencia, sabía que me llamaba Karen y todo el tema, pero antes no tenía idea de cómo era yo de niña. Y de pronto encontré uno, o sea, mis papás como que me mostraron un video que habían hecho de cuando nosotros éramos bien chicos, 2 años, para que te haga una idea, éramos bien pequeños. Yo por primera vez me observé así en movimiento y todo, y quedé así plop, porque fue como, ahora entiendo tantas cosas, de algunas cosas que yo tengo, incluso el día de hoy tengo de comportamiento un poco, y era como verme ahí, era un poco, wow, pequeño, y empecé a encontrarme lo más rica que hay. No, o sea, fue como, no, como que de verdad me hizo despertar un poco este como chispa fuego que tú mencionaste un poco en algún momento, como de sentirte, de amarte, de quererte tanto, como de querer protegerte, de saber inmediatamente como lo que vales o no, o sea, como de empoderamiento así potente. Bueno, igual esto también viene acompañado de un proceso con el niño interior y todo, o sea, no fue solamente mirando fotos cuando era chica, ¿no? Y también acompañado de un proceso, pero sí el poder como amarme o poder observarme como yo era niña, aprendí mucho de ver o sea, aprendí mucho de cómo yo veía la vida y de una manera tan liviana, tan Mm. genuina, tan cero miedo. O sea, yo por ejemplo me empecé a reír porque yo tengo miedo o sea, me subo a la escalera y tengo vértigo. No sé, la araña me da pánico. Pero cuando veía a esa niña que jugaba subiéndose a todas partes, cuando jugaba con cosas, con tierra, con bicho y todo. Oye, pero ¿cómo así? No tenía miedo de nada porque todavía no le pasaba cosas en su historia Mm, que desarrollara el miedo. sí. Entonces fue muy potente porque volver a esta esencia, viajar y a traer un poco nuestro presente, siendo adultos, pero traer la esencia de este niño interior que no tiene temor, de alguna manera no está como contaminado con ciertas cosas de su historia que tuvo que pasar, y poder sanarnos nos hace poder también eliminar muchas barreras que nos hacen auto boicotearnos todo el rato.
Entonces es como bien potente, es maravilloso, es como, no sé, mis ojos brillaban así, ¡ping! Estoy conectada. Sí, sí, es que ahí está la clave cuando uno conecta con ese niño antes de que llegaran todas estas experiencias que nos fueron bloqueando, que nos fueron llenando de miedo y que empezaron como a restringirnos en nuestro potencial. Ahí está nuestra esencia, está lo maravilloso, está ese niño creativo que juega libre, que tiene sus ideas ahí extrañas, no sé, soñador, lo que sea, pero reconocer eso y decir, uy, es como que está ahí con todo su potencial, después se coarta por lo que vivimos y lo vamos tapando, y llega un momento en que lo sanas y lo destapas de nuevo, y empieza a abrirse y a florecer, y ahí es muy, muy lindo poder volver a reconocerse desde esa versión antes de que llegaran todas esas experiencias y etiquetas y que nos dijeran que, ah, no, es que eres gordo, es que eres flaco, es que tu cuello es feo, es que no sé qué, es que no sirves para esto. Claro, que Todo. eres malo en no sé qué, que eres tonto, que no sé qué, porque quizás no eres muy bueno en matemática. Bueno, esto lo digo por experiencia. Pero Sí, después po. O que lo uno, haces uno, todo bien y eres perfecto también, tremenda ex- etiqueta, po. ex- exacto, exacto. En el fondo, al final, uno, o sea, la inteligencia no va solamente en ciertas cosas como, por ejemplo, eres inteligente en matemáticas, eres inteligente en biología y no sé qué. O sea, está la inteligencia creativa, está la inteligencia musical, está la inteligencia en Mm, tantas cosas que al sí. final uno, uno se da cuenta que venimos desde una cultura que está muy acostumbrada a encapsular todo. Y lo que no logra encapsular, como que no hay cabida para eso. Mm, Entonces, en el fondo yo lo que he aprendido un poco es que cuando uno es niño, no hay cápsulas, no hay categorías. Todavía no está la categorización todavía, no está como, no están las normas culturales ni nada. O sea, es como una liberación total, que efectivamente están estas normas que tú igual deciste que ayudan mucho para poder orientarnos también, que son necesarias para no estar como tan así como ujú, dejarte ser, pero sin límites de alguna manera. Pero los límites, yo creo que son muy, están los límites que son positivos mm. y están los límites que al final se transforman en algo negativo. Yo creo que hay que tratar de, de, de filtrar un poco ahí, como de ver cuáles son los límites que realmente aportan de forma positiva a mi hijo o a mí misma incluso. Claro, Empezar claro. desde ahí. Sí, y es muy importante también eh, aprender a ponerse límites uno mismo, saber cuándo parar, hasta dónde llegar, cuándo frenar, es parte de ponernos límites. Es como, no sé, si estamos con la ansiedad y la comida, uno se tiene que poner límites, decir ya, no más, no como más. O ya, no, llevo mucho tiempo sin hacer ejercicio, estoy muy sedentario. Se acabó el sedentario, tengo que empezar a moverme. Y eso es parte de ponerse límites sanos también. Mm. Pero claro, Y para uno y para otros también. para otros también. Porque, por ejemplo, una ansiedad no bien como gestionada quizá, o con tanto límite, puede perfectamente afectar a otra persona y uno no se da cuenta. Los límites también nos ayudan a entrenar la capacidad de darnos cuenta que no estamos solos. Ujú. Para mí, yo creo que si uno ve los límites desde ese punto de vista, eh, es como más positivo o más como provechoso, no sé cómo la palabra no se me viene a la mente, pero creo que es como más como constructivo. Sí, nos Y permite vivir en armonía. sí, en armonía con todo nuestro alrededor y con nosotros también. Es como, yo creo que esa es como igual un poco la clave. Y
Y ahora por la hora, porque yo sé que es más o menos tarde. Eh, quiero, quiero ir cerrando quizás como con la última pregunta, solamente como para tratar de sacar lo mejor provecho posible a esta instancia, a este encuentro, a esta conversación Sí. sobre el niño interior. Eh, ¿Qué nos podrías contar quizás un poco sobre este velo que tenemos nosotros, o sea, que se nos coloca en algún momento cuando nosotros somos niños y en qué repercute este velo en nosotros para después? El Cuando velo, se, como el velo del olvido, o claro, como este velo que de alguna manera no, bueno, no sé de hecho si hay más velo, a ver, ¿cuál es tu propuesta? Velos. Bueno, sí, el velo del olvido es cuando nosotros nacemos que olvidamos todas las experiencias anteriores de las otras encarnaciones. Y es en parte para que podamos tener una segunda oportunidad desde cero. Y olvidamos todo para poder tener esta experiencia como una segunda oportunidad. Pero hay experiencias que también nosotros vivimos que a veces las bloqueamos y es como si las tiráramos al velo del olvido. Si tuvimos Claro. algún trauma, mucha gente como tú, por ejemplo, que comentabas que no recordabas muchos episodios de la infancia, eh, a veces hay episodios ahí que no recuerdo porque los tiré y para poder seguir adelante, poder sobrevivir y borré por completo esa experiencia. No es que se borran, sino que se van al inconsciente. Se van al inconsciente para que yo pueda enfocarme y preocuparme en lo que estoy viviendo hoy. Pero desde el inconsciente igual afecta, porque el inconsciente te bloquea para que puedan ocurrir las cosas, para que podamos avanzar. Nuestro inconsciente tiene que estar alineado con el consciente. Entonces, si mi inconsciente por experiencias traumáticas que quizás no recuerdo me dicen quizás los hombres son peligrosos por alguna situación que me Claro. ocurrió. Va a ocurrir que quizás yo quiera establecer una relación y se boicotea, no funciona. Y digo, pero ¿por qué si yo eh, soy atractiva, soy inteligente, nos llevamos bien? ¿Qué pasa? Y a veces uno explora y hay una parte interna mía que se resiste, que no quiere, aunque mi parte consciente sí quiere. Y esos bloqueos pueden estar en experiencias de mi infancia que voy bloqueando y las guardo en un cajón, o más atrás, en otras vidas, que también ahí las guardo para poder seguir adelante, pero siguen estando y siguen afectándome. Claro. Y yo me acuerdo que en una oportunidad mencionabas que hay cierta, hasta cierta, hay, creo que los 27 años, como que hay una especie de que algo se, se desprende de alguna manera como de nosotros y ahí como que comienza quizás como la búsqueda de quién, como de nuestra transformación o algo así. Y claro, ahí madura como todo nuestro cuerpo emocional y nuestra personalidad, nuestra psique. Pero también hay, cada 7 años hay ciertos momentos de crisis eh, y normalmente a esa edad se despierta como una búsqueda muy, muy importante, como que ahí vienen crisis a veces y, y nuestra alma muchas veces nos lleva hacia nuestro propósito. Es como ahora que maduré todo mi cuerpo emocional, físico, estoy con mis capacidades, si lo que estoy haciendo o hacia dónde estaba dirigida no se alinea con mi propósito, va a venir una crisis para poder mostrarme el camino. Eh, y es ahí como donde viene como una nueva etapa. ¡Wow! O sea, cada 7 años. Qué increíble. Así que hay que prepararse cada 7 años. Sí, según mi profe de yoga, si uno hace Kundalini yoga frecuentemente,
Las crisis se acortan, cada 3 años te viene una crisis, porque te mueve mucho a nivel energético, mucho karma, entonces como que todo se acelera. Imagínate, Claro. cada tres. Ah, bueno, ahí se comprueba que el tiempo es variable. Así que va a depender va a depender de cómo uno va encaminando aquí su transitar y va encaminando su camino. O sea, cómo uno va transitando y cómo también uno va interactuando con el mundo, con la vida.